Bueno, para mí es un gusto poder compartir este espacio. Gracias por la invitación de Slam Sex. Soy la doctora Amelia del Sueldo Padilla, de Argentina, presidente de ACES, que es la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, y codirectora del sitio virtual educativo www.sexualidadyeducacion.com. Agradezco la invitación y es un gusto y un placer poder compartir este espacio con ustedes. Gracias. El tema que vamos a tocar hoy, que vamos a poder compartir hoy, es cómo trabajamos la equidad de género en la consulta. Si realmente cuando nos llega un paciente a la consulta, de qué herramientas, de qué recursos disponemos los profesionales de la salud para trabajar desde la equidad, siempre en un marco de derechos, teniendo en cuenta los derechos humanos, los derechos sexuales, los derechos reproductivos y los no reproductivos. Entonces, cuando nosotros en nuestra formación en las escuelas o en las facultades de medicina, muchas veces en años anteriores no tuvimos acceso a estos temas. Entonces, en la currícula de grado no la tuvimos y tenemos que acceder a muchas veces cursos de posgrado porque de pronto son temas que nosotros no vimos, que no están, o dentro de la currícula de las escuelas de medicina, de las facultades de medicina o de psicología, no se le dio tanta importancia en otras épocas como lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que ver con la afluencia de pacientes en nuestras consultas. Entonces, tenemos que poder diferenciar bien lo que es sexo y lo que es género, porque si nosotros vemos que el sexo, cuando hablamos de sexo, estamos hablando de condiciones biológicas y físicas, que es lo que nosotros manejamos sobre todo, el tema de los cromosomas, los genitales externos, internos, los estados hormonales, los perfiles hormonales, los caracteres sexuales secundarios, es algo con lo que nos sentimos completamente cómodos porque es lo que manejamos habitualmente en nuestras consultas, es lo que hemos manejado en nuestra formación. Ahora, cuando de pronto tenemos que trabajar con la temática de género, ahí empezamos a hacer aguas, porque es una construcción de tipo social. Entonces, este constructo que está alrededor de la diferencia de los sexos es como que nos posiciona en un lugar donde no nos sentimos tan cómodos y cómodas. Entonces, de pronto, tenemos que hablar de significados, tenemos que hablar de roles, tenemos que hablar de estereotipos, tenemos que hablar de sexo asignado al nacer, del sexo legal. Entonces, son una serie de temáticas que de pronto nos sobrepasan, nos exceden y necesitamos alguna formación específica, sobre todo si hacemos consulta. Entonces, a partir de algunos argumentos biomédicos, se instaló y naturalizó la idea de que solo existen dos géneros. Y nos quedó cómodo pensar solamente en el masculino o femenino, que están ligados al reconocimiento de dos tipos de sexo, varón o mujer, macho o hembra, en conformidad con la clasificación binaria de los sistemas genitales. Entonces, esto de alguna manera hace que cuando nosotros tenemos un bebé recién nacido, se le dé un sexo de asignación que es en el momento de su nacimiento y muchas veces ese sexo asignado al nacer, que así se llama, es un sexo de urgencia. Muchas veces, o en algunas oportunidades, los genitales no están tan bien definidos, pero es tanta la presión que tenemos con poder decir es varón o es mujer, que lo anotamos en uno u otro cuadrito dentro de lo que nos pide el registro de la historia clínica. Entonces, estos apuros después suscitan algunos inconvenientes. Después el sexo legal, que es la inscripción en el registro civil, que antes era inamovible en algunos lugares del mundo, sigue siendo inamovible, en algunos lugares del mundo todavía esto está penado por la ley, pero con toda suerte desde Argentina tenemos un marco jurídico importante al que hacemos referencia
donde uno puede cambiar su sexo legal o el sexo asignado al nacer. Y después tenemos el sexo de crianza, que es la forma en que las familias, el entorno social, objetivan a los niños. Entonces, que los padres, madres, familias digan que su hijo o hija es nena o nene, no se define por sus deseos, sino por una arbitrariedad cultural basada en la diferencia anatómica. Y en este sexo de crianza tiene que ver desde qué ropa se elige, desde los colores que se usan, desde los juguetes que se les regalan, que se les obsequian desde el mismo momento del nacimiento, desde cómo se peina, cómo usa el cabello, qué tipo de adorno se pone. O sea, esto tiene que ver con el entorno, tiene que ver con lo sociocultural. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta y sí, me parece importante de poder poner acá en relevancia el CIE 11, que en mayo de 2019 la Asamblea Mundial de la Salud lo aprobó al CIE 11, entrará en vigencia recién en enero del 2022 y se eliminaron las categorías que patologizaban a las personas trans del capítulo sobre trastornos mentales. No nos olvidemos que figurar dentro de un trastorno mental ya de por sí es discriminatorio. Y se introdujeron dos nuevas categorías en el capítulo sobre condiciones relacionadas con la salud sexual, ¿sí? Estas son incongruencias de género en la adolescencia y la adultez e incongruencia de género en la infancia. La inclusión de las mismas busca justamente evitar patologizar las identidades y las expresiones de género trans, limitando la referencia diagnóstica a un conjunto limitado de situaciones definidas por la propia persona. La CIE-11 ha avanzado en este proceso de despatologización de las personas trans. Entonces, es importante que tengamos en cuenta las normativas internacionales, más allá de lo que nosotros pensemos. Entonces, y acá sí me parece que es importante avanzar con un concepto de un gran amigo que lo desarrolló, que es el licenciado Luis María Ayera Tucha, que es el tema de la sexosofía. Muchas veces siendo profesionales de la salud y muchas veces con alguna formación en sexología, nos hemos dejado llevar por nuestros mitos, por nuestros tabúes, por nuestra historia, para categorizar y estigmatizar y etiquetar a las personas. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos espacios de sensibilización, espacios de reflexión, espacios de formación, podemos ir trabajando todo esto que nos hace ser como somos. Porque bueno, somos producto de una historia más allá que seamos profesionales de la salud. Entonces, es como para tener en cuenta, porque los profesionales de la salud muchas veces también cometemos discriminación y actos de inequidad. También tenemos la declaración de la UOPAT, que emitió un comunicado en mayo del 2010 instando justamente a la no psicopatologización de la disconformidad de género en todo el mundo. Y estamos hablando del 2010, luego hubo otra en el 2011. O sea, esto ya viene de bastante tiempo. El tema es cómo lo vamos trabajando, cómo lo vamos manifestando, cómo vamos llegando a quienes van a nuestros cursos, a nuestras capacitaciones, para que se cree este sentido social de la no inequidad, de la no estigmatización, del no etiquetaje, de la no discriminación, ¿no? Que es lo más importante en este tema. Y acá volvemos con esta problematización que habíamos nombrado al principio, cuando el sexo biológico se equipara al género. Luego de esto se suceden otras como lo que habíamos comentado con respecto al binarismo. Y este modelo binario que le viene bien a una parte del mundo, no le viene bien a otra parte del mundo porque los coloca en una situación de discriminación.
Entonces, habrá que revisar este modelo binario que sirve para regular las relaciones humanas a fin de asegurar la reproducción del orden social bajo la dominación masculina. Acá tenemos un montón de temas para hablar y que se desprenden de esto, porque en realidad ustedes ven cómo resulta hasta difícil para el mismo lenguaje poder decir él, la, le, porque está establecido que tiene que ser con el masculino. Y el masculino no es inclusivo, es solo masculino, es expulsivo, diría, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta hasta el tema del lenguaje, a pesar de que la Real Academia, por supuesto, no lo acepta. Pero hay un montón de términos que se usan habitualmente que son muy peyorativas con respecto a la condición sexual, que no están aceptados por la Real Academia y sin embargo la gente los manifiesta. Entonces, el, como estábamos viendo, a esto se le suma la heteronormatividad. Esta norma social que presenta a la heterosexualidad como una ley universal, natural y obligatoria. O sea, cualquiera que esté por fuera de la norma está mal. La norma es lo que está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas que están fuera de esa norma? ¿Mm? ¿A quién corresponde tratar? ¿A qué ley le corresponde? ¿Qué injerencia tiene? Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder avanzar como sociedad más justa, más equitativa, menos discriminatoria, ¿no? Y esto es lo que lleva a una exclusión, por supuesto. Y aquellos cuerpos cuyo género no es concordante con el sexo asignado al nacer y sus prácticas y deseos no se corresponden con el deseo heterosexual, incluso aquellos sin una anatomía definida, caen por fuera de la inteligibilidad, siendo rechazados, excluidos y patologizados, al decir de Martínez en el 2018. Cada uno de nosotros y que trabaja en salud verá en su lugar de trabajo, si trabaja en la parte pública, si trabaja en la parte privada, si trabaja en la parte asistencial, si esto es así y si hay diferencias desde la llegada de la persona a la consulta. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el tema de los estereotipos sexuales, vemos que cada cultura tiene sus propias reglas y regulaciones sobre cómo un niño o una niña deben vestirse y comportarse, que es lo que comentábamos recién sobre qué ropa se le regala cuando nace, qué juguetes, cómo se peina, cómo lo tiene el cabello. Bueno, esto se construye de alguna manera los estereotipos sexuales y hay un refuerzo en la llegada al jardín de infantes o cuando las niñeces entran a la institución educativa, que muchas veces hay colegios, hay escuelas de condición muy rígida, en vez de ser necesariamente flexibles, ni definitivos, ni exclusivos, para que las niñeces puedan sentirse libres a fin de explorar los mundos que tengan que explorar y decidir por sí mismos. La mayoría de los niños y las niñas trans se identifica con la feminidad o masculinidad por la apariencia, por la vestimenta, por el cabello, por los adornos, no tanto por los comportamientos. Y esto se pone de manifiesto muchas veces cuando hacen un dibujito, las niñeces en los jardines o cuando están en la casa y son pequeños, cómo los visten, qué adornos les ponen. Entonces, bueno, también exigiendo una definición en cuanto a roles para entrar en el estereotipo, porque así sean niños o niñas trans, también de alguna forma se les exige que entren en el binarismo, porque es como que cuando está en esa indefinición, a nosotros como profesionales de la salud y muchas veces a la familia, les provoca una situación de ansiedad, porque es como que es más cómodo que esté dentro de este rótulo o dentro de este otro rótulo. El transitar entre esos rótulos nos incomoda, nos provoca ansiedad, muchas veces produce angustia,
cuando ese niño, esa niña o ese adolescente o ese adulto tiene todo el derecho y todo el tiempo disponible para poder ver dónde se siente mejor o si no entra dentro de ese binarismo tan mentado y que venimos hablando. Entonces, si nosotros hablamos de diversidad sexual, que es un término que lo usamos para aludir a las poblaciones que no responden a los estándares binarios, que es lo que veníamos hablando, y heterosexuales. Entonces, para superar este paradigma de patologización de las identidades trans, travestis y no binarias, es necesario desnaturalizar, desarmar. En realidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que deconstruir, porque en definitiva nosotros somos producto de un constructo. Entonces hay que deconstruir. Cada persona vive el cuerpo, el género, la sexualidad de modo personal y distinto. Depende de su propia historia, depende de su biografía sexual. Y las construcciones de género se fueron definiendo de manera fluida y cambiante a lo largo de la historia en cada sociedad, desafiando las asociaciones automáticas entre los cuerpos y las expresiones de género que se supone corresponden, como habíamos dicho, macho, hembra, varón, mujer, masculino y femenino. Entonces, tendremos que tener cuidado para que de alguna manera no estemos prontos a un etiquetaje, que eso llevará a una discriminación muchas veces. En Argentina, como les comentaba, tenemos la ley de identidad de género, entonces, que dentro del programa médico obligatorio, las obras sociales tienen que reglamentar todo el tema de las cirugías, todo el tema de la medicación, de la hormonización. Entonces, bueno, acá les dejo el link para que tengan el acceso y en nuestro país las identidades travestis, transexuales, transgénero, no binarias, sin género o de género fluido conviven bajo la expresión trans como síntesis, cada una responde a distintas estrategias conceptuales. Entonces, así, las identidades trans abarcan diferentes experiencias culturales de identificación, expresión y corporización desde las coordenadas sexogenéricas. Hay que entenderlo esto como experiencia, no como patología, que es lo que veníamos comentando, ni como anormalidades o incongruencias, sino como vivencias legítimas y formas de expresarse y nombrarse desde distintas trayectorias que son heterogéneas, fluidas y cambiantes, como todos los seres humanos lo somos, que deben ser reconocidas y garantizadas acorde al paradigma de los derechos humanos. Si hay algo que hicimos hincapié desde el comienzo es que así no haya ley, por lo general, nuestros países todos suscribieron actas, acuerdos a nivel internacional que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, muchas veces no hace falta que haya ley de educación sexual integral, que haya ley de identidad de género, porque el país en Latinoamérica, por lo general, que suscribió esos tratados internacionales, debe tenerlo incorporado. Nada más que, bueno, uno tiene que informarse y uno tiene que poder saber a qué país corresponde y qué acuerdo se firmó a nivel internacional. Entonces, cuando el primer artículo que tenemos en nuestra ley refiere a la vivencia interna e individual tal como cada persona la siente profundamente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que puede involucrar o no la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos, o puede ser que no requiera, y otras expresiones que tienen que ver con el género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Entonces, dentro de la orientación sexual, muchas veces les dejo este slide como para que veamos que se refiere a la capacidad de cada uno de sentir atracción afectiva y o sexual por personas de un sexo diferente al suyo, o de su mismo sexo, o de más de un sexo. Y dentro de esto
como para que ustedes los reconozcan, hombre que tiene sexo con mujer, mujer que tiene sexo con hombre, persona con vulva, ¿sí? Entonces persona con pene. Entonces se van haciendo las diferentes combinaciones sin que nada de esto sea una necesaria patologización. O sea, nada de esto debe ser patologizado. Dentro de lo que nosotros tenemos que reconocer como un conocimiento del hecho sexual, tenemos que saber que esto es integrador y holístico. Entonces, nosotros sabemos que no se debe fragmentar. Y esto tiene que ver con nuestra visión desde lo cosmobiocultural, que es superador siempre de esta dicotomía de lo malo y lo bueno. Y tenemos que tener en cuenta que todo nuestro conocimiento debe estar basado en la evidencia científica, con la necesidad de insistir en la investigación sexológica y en la medicina basada en la persona, porque en definitiva, quienes trabajamos en salud, trabajamos con personas. Más allá de una identidad, más allá de una orientación, trabajamos con personas, con seres humanos. Y eso es algo que nosotros no debemos dejar de tener en cuenta. Después acá les traigo otro slide como para que nos vayamos ocupando de esta temática y sí me parece importante el hecho de que no necesariamente el niño o la niña trans tienen que ser encasillados en esto de la heteronorma. A pesar de ser trans, digámosle así, tratando de encasillarlos en la heteronorma. No, son trans y pueden estar en la norma o no estar. Hay que dejar que ese proceso lo haga libremente, sin condicionamientos, ni desde la familia ni desde la faz profesional. Esto es algo que sí me parece importante de aclarar y de decir todas las veces necesarias. Y dentro de estas manifestaciones y reconocimientos, muchas veces ante la incongruencia, la familia y los educadores deben ser cuidadosos al solicitar ayuda, porque muchas veces hay que ver a quién se le solicita ayuda. A veces es nada más que para volver a lo que ya existió, que les da tranquilidad a la institución educativa y le da alguna tranquilidad a la familia, pero no le da ningún tipo de respuesta a esa persona, ya sea una niñez o ya sea un adolescente o ya sea un adulto joven que está atravesando este proceso. Puede haber casos donde niños o niñas adolescentes tienen la esperanza de cambiar el género y llegar automáticamente a la solución de sus problemas. Pero bueno, habrá que ver cuál es la causa, si hay alguna situación conflictiva, por lo general previa. Y lo que demora mucho y que es un trabajo sostenido y que debemos tener en cuenta es el tema del reconocimiento familiar. Si bien la persona necesita un tiempo para saber, para ver cómo se siente bien, la familia también lo necesita. Ahora, eso no le da derecho a la familia a tener ningún tipo de actitud agresiva, discriminatoria sobre la persona que está en esta transición. Entonces, hay que hacerle un acompañamiento a la familia y debemos saber que en este caso tendremos que recurrir a profesionales que trabajen la temática, porque si no, ya sabemos que los otros profesionales no están formados y tal vez el acompañamiento no sea el más idóneo. Y la necesidad de ser conocido o reconocido como niño o niña por los padres o por el resto de la familia, implica también muchas veces el cambio de nombre, lo que nos lleva a un reconocimiento social. Es importante esto más allá de un documento de identidad, que el nombre elegido por ese niña, niño o niñe sea respetado y que el reconocimiento social comunitario sea realizado en base a este nuevo nombre elegido por esta persona. Y la necesidad también de ser reconocido en sus instituciones educativas o
o ya sea si concurre a un club o si va a un templo religioso, pero la necesidad de ser reconocido tal cual y como se siente y como se autopercibe. Y ahí vendrán o no la necesidad de los cambios corporales. Los cambios corporales que muchas veces no tienen que ver con una cuestión quirúrgica, no tienen que ver con una hormonización, muchas veces son cambios a través de la vestimenta, son cambios a través de un tratamiento fonoaudiológico, son cambios que tienen que ver con algún adorno, en fin, entonces, expresan el deseo de realizar ajustes en el cuerpo, ¿no? Que de alguna manera reafirmen el género. Y esto, como decíamos, puede hacerse de manera médica, hormonal, quirúrgica o a través de la vestimenta. Hay cosas que debemos tener en cuenta, estas condiciones son fundamentales, que es la idoneidad profesional, qué tipo de profesional es el que lleva a cabo esta tarea, con quién se encuentra la persona que concurre a la consulta, esta consulta en el ámbito privado o en el ámbito público, cómo se la realiza, cómo es el lugar donde se realiza, quién es la persona que lo atiende, qué lenguaje desarrollamos, cómo lo tratamos o la tratamos o le tratamos, qué tipo de función realizamos, cómo es la parte del personal que recibe, qué nombre le da más allá del documento, o sea, y en ese entorno podemos desarrollar una función tanto asistencial como educativa. Sabemos que las personas LGBTIQ tienen una mayor invisibilidad en los sistemas de salud, lo que hace que estas personas demoren en acceder a la consulta, no vayan a los controles, se sientan expulsados del sistema de salud. Y hay algo que es innegable en nuestra sociocultura y que yo prefiero nombrar como el homo lesbo trans odio y no como la fobia. Porque la fobia es algo que nos paraliza, le tenemos miedo a las alturas, le tenemos miedo, fobia a los lugares abiertos, tenemos la claustrofobia, agorafobia, nos paraliza, tenemos miedo, no podemos hacerlo, no podemos salir. Pero acá justamente hay una cuestión de acción sobre el otro, ya sea a través de la palabra, ya sea a través de la falta de nombre, ya sea a través de una actitud peyorativa, ya sea a través de un grito, ya sea a través de una burla, ya sea a través de una agresión física, ya sea a través de matar a alguien por su condición. Entonces, a mí sí me parece que hablar de fobia nos quedamos muy cortos porque tenemos que hablar de odio. Entonces, dentro de esto, y esto se lo manifiestan las personas que muchas veces están en la consulta en salud y así lo sienten, se sienten expulsados del sistema, entonces acceden a muchos menos controles y tienen algunos hábitos de tipo insalubres. Entonces, hay que tratar de que las personas se acerquen al sistema de salud y que el sistema de salud realmente sea inclusivo y no expulsivo. Y en la consulta muchas veces por desconocimiento, hemos cometido algunos errores. Ahora, cuando nosotros tenemos este conocimiento e insistimos en esto, bueno, realmente estamos haciendo sexosofía y estamos de alguna forma vulnerando los derechos de la otra persona. Y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, cuando va a la consulta y no tenemos un espéculo virginal o que se presume que es heterosexual, diciéndole qué anticonceptivo usás, o el tema de recitar esto de que si es una mujer heterosexual, dando por sentado que las mujeres somos todas heterosexuales, ¿no? O no estar informado cómo atender a una mujer lesbiana o sentirse incómoda cuando dice, sos lesbiana, sos trans, ¿qué sos? Bueno, entonces hay que estar muy atentos como profesionales de la salud en este tema para no vulnerar los derechos de la persona. No es para incomodarle a la persona, sino que estamos vulnerando los derechos de esa persona. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
¿Mm? Entonces, sabemos que muchas personas por los temas de discriminación y violencia dejan de ir a las instituciones públicas, incluidos los establecimientos de salud. Entonces, hay un alto porcentaje de personas que al no concurrir, sus condiciones de vida se ven desmejoradas y sabemos que la población trans travesti 4 de cada 10 personas en la provincia de Buenos Aires entrevistadas mencionaron que experimentaron situaciones de violencia en centros de salud y hospitales, ejercidas principalmente por integrantes de los equipos de salud, o sea, por nosotros, las personas que trabajamos en salud. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando entra un paciente, una paciente a nuestra consulta, que es el consentimiento informado, que es todo un proceso que sobre todo supone generar un espacio de escucha, un espacio de diálogo, en el que se brinde la oportunidad a quien consulta de tener acceso a una información que realmente sea científica actualizada. Más allá de la empatía en la escucha, es central que la persona usuaria tenga la posibilidad de expresar sus expectativas, necesidades, temores y además despejar las dudas que la información recibida pueda generar. Entonces, tenemos que escuchar a la persona que concurre a la consulta. Nosotros no somos quienes estamos en este proceso, es la persona que llega a nuestra consulta, la que debe ser tratada con total respeto y consideración. Entonces, si no estamos en condiciones de escucha adecuada, debemos derivarla a la persona con un profesional o una profesional formada en la materia. Es importante que pueda contar con un tiempo para reflexionar acerca de su decisión. De la misma manera que nos apuramos por decir es femenino, es masculino, de la misma manera muchas veces nos pasa como profesionales de la salud que estamos apurados y apuradas en que ya tome una decisión. Entonces debemos respetar los tiempos de la persona. Y dentro de algunas reflexiones que me parece que tenemos que tomarnos un tiempo para pensar es que las personas tienen derecho a disfrutar de un estado pleno de salud, una verdadera salud integral, más allá de que sean o no del colectivo LGTBIQ+. Entonces, esto tiene que ver no solamente con lo relativo a una ausencia de enfermedad, sino al acceso pleno al sistema de salud, reconociendo la singularidad y sobre todo sus derechos. El tema del trato, el trato empático en la consulta, el tema de una consulta a una persona sin discriminar, sin inequidades. Es preciso que en nuestras carreras de salud y de psicología esto se incluya en la currícula. Si no lo tenemos incluido en la currícula, pues nuestras capacitaciones sobre la temática de género y diversidad las debemos hacer. Pero es fundamental poder tratar a estas personas como lo que se merecen ser tratadas como personas, más allá del colectivo en el que estén. Y sí formar eh, algunos equipos multi e interdisciplinarios para llegar mejor al tratamiento de estas personas. Sobre todo pensando que la despatologización es el desafío que nos proponemos. Algunos protocolos les dejo acá como para tener en cuenta: la guía australiana de infancia trans, atención clínica centrada en la persona, antes les dejé la ley de Argentina. Bueno, les agradezco, la verdad es que ha sido muy grata la invitación a compartir este espacio. Muchísimas gracias, soy la doctora Amelia del Sueldo Padilla de Argentina, agradecida por la invitación.